Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en algunas ideas de un libro que da que hablar, El Camino del Hombre Superior de David Deida. Tenemos unos extractos aquí. Es, bueno, una guía espiritual, originalmente en inglés, y se centra mucho en los desafíos del amor, del deseo sexual, para lo que el autor llama el hombre contemporáneo, aunque sus ideas sobre esencias masculinas, femeninas, bueno, podrían resonar de formas distintas, ¿no? Efectivamente. El libro, de hecho, se presenta como dirigido a un nuevo tipo de hombre. Un hombre que, según Deida, busca integrar cosas como confianza, propósito, integridad, que son vistas a veces como más masculinas, con otras como la sensibilidad, la espontaneidad, incluso la espiritualidad. Su punto de partida es que ya se superó, digamos, una etapa de roles muy rígidos y también una fase intermedia que él llama del 50-50. Bien, nuestro objetivo hoy es desentrañar algunos conceptos clave que vemos en estos fragmentos. Queremos entender un poco la perspectiva del autor sobre masculinidad, feminidad, las relaciones, el propósito, tal como él lo presenta en el texto que tenemos, ¿verdad? Exacto, y eso es importante subrayarlo. Vamos a enfocarnos solo en las ideas de estos extractos. Presentamos el pensamiento del autor así como está ahí, sin juicios externos. De hecho, el mismo libro aclara que está pensado sobre todo para hombres con esencia masculina y sus parejas con esencia femenina, aunque sugiere que los principios podrían aplicarse a otras dinámicas también. Más allá del 50-50. El autor dice que la búsqueda de igualdad en las relaciones, esa etapa donde los roles se hicieron más parecidos, que trajo cosas buenas, claro, como la independencia económica de la mujer, mayor expresividad masculina, pero que tuvo como un efecto secundario, una especie de neutralidad sexual. ¿Cómo explica él eso? Bueno, su argumento es que esa neutralidad, esa similitud, impacta a la pasión, directamente. Y ahí es donde mete uno de sus conceptos centrales, la polaridad sexual. Según Deida, la atracción sexual que dura, la pasión fuerte, no viene de ser iguales o solo amigos. Viene de esta polaridad. La describe como una fuerza, ¿sabes? Como entre los polos de un imán. Dice que sin esa diferencia de carga energética, masculina y femenina, la pasión como que se aguada. Queda algo más como, bueno, usa una frase fuerte. Dos amigos que deciden frotar sus genitales. Vaya, sí que es una distinción directa. Y eso nos lleva justo a su idea de esencia sexual. Dice que cada persona, sin importar su género o su orientación sexual, tiene una esencia, que puede ser principalmente masculina, femenina o más equilibrada. ¿Cómo las describe? Pues detalla que tienen prioridades diferentes. Para la esencia masculina, según él, lo fundamental es la misión, la búsqueda de libertad, la realización de un propósito. Pone ejemplos como, bueno, dice que por eso los hombres con esa esencia quizás prefieren los deportes, que simbolizan eso de alcanzar una meta, superar obstáculos, ¿no? O las historias de héroes, que viven al límite. Ajá. ¿Y la esencia femenina en contraste? Para la esencia femenina, la prioridad sería la búsqueda del amor, el flujo de la conexión, de la relación. El texto lo ilustra diciendo que por eso quizás hay más afinidad por historias románticas o conversaciones sobre la dinámica emocional de las parejas. Plantea que lo femenino busca, digamos, sentirse lleno a través del amor, de la conexión. Incluso se anima a dar una cifra, basada en su experiencia, claro. Estima que un 90% de las personas tendrían una esencia predominantemente masculina o femenina, y un 10% más equilibrada. Interesante. ¿Y qué pasa con ese 10% equilibrado? Bueno, dice que para ellos, la polaridad sexual no sería tan crucial en sus relaciones íntimas. Pero aquí lanza una advertencia que parece importante en su modelo. Sugiere que negar tu propia esencia sexual, y dice que a menudo pasa por presiones culturales hacia esa neutralidad del 50-50, puede llevar a una insatisfacción muy profunda, a no sentirte auténtico. Usa un término fuerte, castración energética, como si perdieras vitalidad, dirección. Castración energética, sí que es impactante. Profundicemos entonces en lo que el libro llama el camino de la esencia masculina. Algo que se repite mucho en los extractos es la importancia, casi absoluta diría yo, del propósito de vida. Sí, total. Es un pilar en su visión.
La idea clave es que sin un propósito claro, elegido conscientemente, el hombre con esencia masculina se siente perdido, débil, sin rumbo. El texto sugiere que ni el trabajo ni las relaciones son la fuente de esa realización, son más bien los lugares donde puede ofrecer sus dones que vienen desde un propósito que ya encontró y cultiva por dentro. Entiendo. O sea, el propósito es lo primero, y lo demás se alinea a eso. Y relacionado con esto, está el concepto de vivir al límite. ¿A qué se refiere? No suena a buscar peligro sin más. No, no parece ser eso. Es más bien conocerte a ti mismo constantemente, saber dónde está tu borde, ese punto donde el miedo te empieza a frenar, y tener el valor de dar un pasito más allá, siempre. El texto advierte contra dos cosas: la pereza, quedarte cómodo, y la atención excesiva, intentar ir demasiado lejos y quemarte. Es encontrar ese punto justo de crecimiento, ¿sabes? O sea que el miedo no es algo a evitar, sino como una señal en el camino. Justo eso, el libro sugiere usar el miedo como un aliado. Te indica dónde está tu siguiente paso para crecer. Ignorarlo o fingir que no lo sientes, dice Dellida, es una falta de autenticidad. Y eso mina la confianza. La tuya y la de los demás. Vivir en ese borde, sintiendo el miedo pero sin que te paralice, es parte del camino. Hay una metáfora que me llamó la atención. Vive como si tu padre hubiera muerto. Suena fuerte, pero ¿qué quiere decir? Es una metáfora, claro, para liberarse de las expectativas de afuera. Sugiere dejar de buscar la aprobación o de intentar demostrarle algo a figuras de autoridad, que el padre simboliza, para poder tomar decisiones desde tu propia libertad interna, ser auténtico, romper con esa necesidad de complacer para seguir tu propio camino, tu propósito. Tiene lógica. Ahora, conectando todo esto, el propósito, vivir al límite, liberarse de expectativas. ¿Cómo se ve eso en las relaciones íntimas? Los extractos hablan mucho de la interacción entre un hombre de esencia masculina y una pareja de esencia femenina. Menciona las llamadas pruebas femeninas. ¿Qué son? Sí, este es un punto interesante. El libro dice que la mujer, desde su esencia femenina, prueba al hombre, no como algo malo o consciente, sino como una forma instintiva de sentir su solidez, su firmeza en su verdad, su compromiso con su propósito, su presencia. Usa un término, shividad, para describir esa cualidad estable que ella buscaría sentir. Y le advierte al hombre, no esperes que esto se acabe. Mientras más crezcas, las pruebas serán más sutiles, quizás más profundas. Suena, intenso. ¿Y cómo se relaciona eso con las quejas femeninas que también menciona? Que a veces uno las toma literal, pero el libro sugiere otra cosa. Exacto. El autor dice que muchas veces la queja específica, él pone el ejemplo del garaje sin limpiar, no es realmente sobre el garaje. Podría ser, desde esta visión, un reflejo de algo más profundo que ella percibe, que él está fallando en su integridad, que no está presente, que perdió su rumbo, su propósito. El desorden de afuera sería como un síntoma de un desorden interno o falta de coherencia masculina. Fascinante. Implica escuchar mucho más allá de las palabras, ¿no? Y luego está esa idea de que lo que ella quiere no siempre es lo que dice. ¿Puedes explicar el ejemplo que da el libro? Claro. Pone el caso de un hombre que practica técnicas de control de la eyaculación como parte de su camino espiritual. En un momento de intimidad, su pareja le pide que eyacule dentro de ella, insistentemente. Él, por complacerla, deja su práctica y eyacula. Pero según el libro, ella después se siente decepcionada. ¿Decepcionada? ¿Por qué? La interpretación de Vida es que lo que ella realmente quería sentir no era la eyaculación en sí, sino la fuerza de él manteniéndose firme en su propósito, en su práctica, en su integridad, incluso ante la petición de ella. Buscaba sentir esa solidez masculina, esa dirección clara. Vaya, eso sí que es una lectura particular de la situación. Complejo. Otro punto es la importancia de la dirección. ¿Qué significa eso en la relación? Según estos fragmentos, la mujer con esencia femenina necesita sentir que puede relajarse y confiar en la dirección del hombre. No solo en lo económico, también en lo espiritual, en lo vital. La ambigüedad masculina en eso,
la falta de un plan, de propósito, la indecisión, le generaría tensión a ella, porque le impediría, según esto, soltarse del todo en su propia esencia femenina. Necesita sentir esa estructura para poder fluir. Entiendo. Y sobre las emociones femeninas, da consejos muy específicos al hombre. Advierte contra analizarlas o intentar arreglarlas. ¿Qué propone en su lugar? La visión del libro es que los estados emocionales femeninos son como el clima, cambiantes, fluidos, no siempre siguen una lógica de causa-efecto. Intentar analizarlos o buscar soluciones lógicas sería aplicar un enfoque masculino que, dice Deida, no encaja. En vez de eso, sugiere ofrecer presencia incondicional, amor. Afirma que la prioridad femenina es sentir el flujo del amor, no la disección de los problemas. Llega a decir que el 90% de los problemas emocionales femeninos vienen de no sentirse amadas, y que el amor directo, presente, es la mejor medicina para ayudarla a abrirse y que sus estados fluyan. Presencia por sobreanálisis, entonces. Cambiemos un poco hacia el deseo masculino y lo que llama el lado oscuro. El texto dice algo que puede sorprender, que es natural para la esencia masculina sentir atracción por la diversidad de la energía femenina, no solo por su pareja. Sí, lo aborda de frente. Menciona específicamente la atracción hacia mujeres jóvenes, diciendo que tienen una energía fresca, vivificante, y también hacia mujeres con diferente temperatura energética, unas más calmantes, otras más estimulantes. Pero es clave señalar, el texto recalca que sentir esto no implica actuar o ser infiel. Entendido. Entonces, si no es actuar sobre cada atracción, ¿qué se hace con esa energía? Habla de convertir el deseo en un regalo. Suena abstracto. Esa energía, pero tampoco quedarse pegado en la fantasía. Propone activamente hacerla circular por tu propio cuerpo desde el corazón hacia el mundo. Usar esa vitalidad que sientes para sanar, para rejuvenecerte y al final para servir a tu propósito desde un lugar de corazón abierto. Es canalizar la energía, no reprimirla ni malgastarla en fantasías. Como una alquimia interna del deseo. Y luego está lo del lado oscuro masculino. No suena muy bien a primera vista. ¿Qué es? Se refiere a un impulso profundo que describe como el deseo de arrebatar o penetrar la resistencia femenina. Y ojo, aquí es muy importante. El texto insiste en que esto debe ser con amor. Lo diferencia clarísimo de la violencia. Lo presenta como parte del impulso masculino hacia la libertad, hacia superar límites, ir más allá de las barreras. Pero suena delicado, ¿no? Si no se entiende bien. El propio libro lo advierte. Subraya que es crítico integrar este aspecto oscuro con el corazón, con el amor. Si se desconecta del amor, dice, puede degenerar en fantasías de dominación o en daño, pero integrado se convierte en la fuerza que permite al hombre, según Deida, arrebatar amorosamente a su mujer de sus miedos y llevarla a una apertura mayor, una fuerza al servicio del amor. Y lo del matador. Ella quiere a un matador en ti. ¿Qué significa eso? No es un torero literal, claro, es una metáfora. Es la capacidad del hombre de enfrentar la muerte, entendida como el miedo, la incertidumbre, lo desconocido sin cerrarse, especialmente por amor a su pareja y a su propósito. Según el texto, la mujer de esencia femenina anhela sentir esa intrepidez en él, esa capacidad de estar abierto y presente incluso frente al abismo. Esa cualidad de no achicarse ante el miedo sería esencial para que ella confíe y se rinda profundamente. Es todo un entramado de conceptos, bien denso. Para ir cerrando, los extractos también mencionan algunas prácticas corporales, espirituales. ¿Cuáles destaca? Sí, sugiere algunas cosas concretas para cultivar esa presencia y energía. Habla del control consciente de la eyaculación. La idea no es reprimir, sino elegir. Decidir cuándo eyacular y desarrollar la capacidad de tener orgasmos sin eyaculación, haciendo subir la energía por la columna, como describe. El libro dice que esto es crucial para mantener la presencia, la vitalidad, la conexión profunda. Y la integridad del hombre. Y que eso refuerza la confianza de la pareja. También menciona una práctica de respiración, ¿verdad? Respirar por delante. Correcto. Es mantener consciente la parte frontal del cuerpo,
pecho, plexo solar, vientre, abierta y relajada. Respirar profundo hacia el abdomen lo presenta como una técnica para manejar la tensión y seguir conectado con el mundo y la pareja sin cerrarte ante los desafíos o la intensidad. Y aparte de prácticas individuales, ¿dice algo sobre lo social? Sí, resalta dos necesidades. Por un lado, pasar tiempo en soledad periódicamente, buscar austeridad, desafío para reconectar con el propósito profundo. Y por otro, la importancia de compartir tiempo con otros hombres, en un contexto de honestidad radical, donde puedan darse apoyo, feedback directo y desafiarse a crecer más allá de sus límites. Soledad y comunidad masculina, entonces. Y lo último que menciona es la práctica de la disolución. ¿Cuál sería la meta ahí? Parece ser como la culminación del camino, rendirte por completo al momento presente, al flujo del amor. Disolver el miedo, la identificación con el yo separado, el ego, buscar la libertad absoluta que está más allá de las tensiones de la polaridad y del esfuerzo individual. Una especie de trascendencia. Un recorrido intenso y, sin duda, muy específico en su enfoque. Definitivamente. Estas ideas dibujan un mapa muy particular de la masculinidad, la feminidad y las relaciones. Bueno, hagamos una recapitulación rápida de los puntos clave que sacamos de estos fragmentos de El Camino del Hombre Superior. Vimos esa visión de Deida sobre la polaridad masculino-femenino como motor de la pasión, más allá de la igualdad superficial. Resalta la primacía total del propósito para la esencia masculina. Interpreta las dinámicas de relación como las pruebas y las quejas como reflejos de la integridad masculina y chances para crecer. Y propone integrar conscientemente el deseo y la llamada sombra masculina, canalizándolos con el corazón y el propósito. Y mencionamos algunas prácticas que sugiere: control eyaculatorio, respiración consciente, tiempo solo y con otros hombres, y la búsqueda final de la disolución en el presente. Todo esto, insistimos, basado solo en las ideas de los extractos que vimos. Ha sido una exploración, profunda, sí, en un marco de pensamiento muy definido. Sin duda. Y quizás, para cerrar, un pensamiento que nos deja esto, ¿no? Más allá de si uno está de acuerdo o no con sus ideas específicas sobre género y polaridad, el libro se enfoca en hombres de esencia masculina y sus parejas femeninas, claro. Pero si extrapolamos, ¿qué podría significar para cualquiera, sin importar género, orientación o tipo de relación, hacer ese ejercicio de identificar su propia esencia? Eso que te da energía profunda, sentido de propósito, vitalidad. Y, bueno, cómo podría transformar nuestra forma de vivir y relacionarnos el comprometernos a ser fieles a esa esencia que descubrimos, sea cual sea. Sobre todo en un mundo que a veces nos empuja a roles fijos o a una cierta neutralidad medio indiferenciada. Una pregunta interesante para quedarse pensando. Gracias por acompañarnos en esta exploración.